Coordinación de Posgrado y el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales a la conferencia denominada Migración y Derechos Humanos, reflexiones jurídicas sobre la caravana migrante. A continuación, en este acto, presentaremos a nuestra expositora que nos acompaña el día de hoy, el cual pido un fuerte aplauso para nuestra distinguida maestra Elizabeth Natalie Rosa Rábago. Antes de dar inicio a la presentación, daremos lectura a una breve reseña de nuestra expositora. Maestra Elizabeth Natalie Rosa Rábago, candidata a doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciada en Derecho por esta misma universidad, donde obtuvo mención honorífica. Cuenta con un diplomado sobre Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho Tijuana y de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en el Contexto Internacional en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, ambas de esta misma universidad. Participó en la elaboración de los Amicus Curiae presentados por la Facultad de Derecho de la UABC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativos a las solicitudes de opinión consultiva de los estados de Costa Rica y Ecuador sobre identidad de género e igualdad y no discriminación, así como los alcances y fin del asilo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, respectivamente. Ponente en diversos foros relacionados con el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes y sus derechos humanos, Derecho Internacional y Derechos Humanos y el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Ha publicado en la Revista Interamericana de Derechos Humanos con el tema El control de convencionalidad como consecuencia de las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, daré el uso de la voz a nuestra expositora. Buenos días. Buenos días, saludo con gusto a las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la UABC, por supuesto a las profesoras y profesores que nos acompañan esta tarde, así como al público en general, y no sin antes también mencionar a un par de alumnas de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales que hasta acá me siguen. Bueno, para empezar, de primer momento tengo que agradecer a la gentil invitación de la doctora Camarillo, que junto con su grupo, que me parece que son de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues finalmente son los que han motivado con sus inquietudes la creación de estos eventos, ¿no? Entonces, felicito, digamos, la oportunidad de poder hablar sobre estos temas que están tan recientes y que son tan sensibles también en la comunidad y particularmente en Tijuana, por lo que se ha desatado, digamos. En segundo lugar, quiero enfatizar que, como lo señalé en el nombre del evento, que ya le dieron lectura, Migración y Derechos Humanos, reflexiones jurídicas sobre la caravana migrante, esta conferencia se va a centrar precisamente en estos análisis jurídicos respecto de la caravana migrante, la condición de refugiado y algunas cuestiones que he considerado pertinentes tratar, digamos, durante esta tarde que nos veremos durante una hora. Particularmente por dos factores. Creo que hay dos temas importantes que van a sonar parecidos, pero no lo son. Creo que es la desinformación y el desconocimiento. A lo largo de este par de semanas aproximadamente hemos tenido mucho contacto con esta situación. Por un lado, la proliferación de información falsa, utilizada, malversada, malinterpretada, y por otro lado, el hacer comentarios muy sueltos, digamos, sin una base o un sustento, por supuesto desde nuestro enfoque jurídico, ¿no? Pero muchos otros más. Hay
materias como por ejemplo la ciencia sociología, que estudia la migración desde hace años, y que bueno, habría que irnos directamente a la sociología para ver qué ha hablado sobre el fenómeno migratorio antes de soltar solamente expresiones como tan fáciles de hacer, ¿no? Y por supuesto en el ámbito jurídico y de los derechos humanos pues no se diga. Y bueno, finalmente hemos visto a una Tijuana extraña para mi consideración, basada en criterios xenófobos, discriminadores, clasistas en algún punto, ¿no? Entonces sí viene bien la creación de estos eventos para que podamos dialogar sobre esto, y a veces cuando con mis alumnos, porque yo también doy Derecho Internacional de los Derechos Humanos, les pongo un ejercicio sobre discriminación, se los comento de esa manera. A veces estamos hablando de discriminación y ni siquiera nos damos cuenta que a veces estamos inmersos dentro de ese círculo porque no notamos la línea tan delgada que hay entre discriminación y una distinción legítima, por ejemplo, que es la forma en la que se ha denominado la Corte Interamericana a estos dos supuestos. Por supuesto, voy a dar todo mi reconocimiento y felicitación a las personas que nos acompañan, al grupo, por supuesto, que ya estaba obligado a venir, pero también al resto de la sala, que debe ser un poco más de la mitad, que por voluntad propia están aquí ocupando prácticamente todos los lugares del auditorio, y esto es solamente resultado, creo, de las ganas que hay de conocer sobre este fenómeno y de dar un criterio a lo mejor más informado y más consciente. Bueno, México es conocido como un país de migrantes, es un país de origen de migrantes, es un país de tránsito de migrantes, es un país de destino de migrantes. Este a lo mejor es un enfoque un poco más novedoso. Normalmente veíamos a México como ese estado expulsor de mexicanos hacia Estados Unidos principalmente, o que las personas de Centroamérica particularmente venían a hacer el tránsito para llegar finalmente a Estados Unidos. Pero ahora la dinámica ha cambiado un poco y ya no se está hablando de México solamente como de tránsito, sino también como de destino. Hay ocasiones en que los países, principalmente Centroamérica, están en condiciones tan fuertes de pobreza, de violencia, que incluso el panorama desconocido de México es una mejor opción que seguir en sus estados de origen. Y bueno, por supuesto también es un estado de retorno porque continuamente estamos viendo deportaciones de Estados Unidos, y finalmente a veces parecen migrantes extranjeros los mexicanos que regresan después de 30, 40 años viviendo en el exterior y que de repente tienen que volver a iniciar sin un documento, a veces ya desapegados del idioma, sin familia, sin contactos. Entonces se vuelve interesante también el estudio de estos migrantes de retorno mexicanos. Actualmente vivimos una época en que la globalización ha hecho que prolifere la migración. Se habla que actualmente hay 215 millones de personas viviendo en estados distintos al cual son de origen o nacionales. Entonces, la migración, veamos o partamos de ahí, no es un tema nuevo, lo estamos viendo como muy recientemente aquí, pero no es un tema nuevo, no es un tema nuevo para México, y por supuesto no somos el único estado que estamos viendo fuertes flujos migratorios a partir de distintas causas, ¿no? Vamos a ir hablando después un poquito sobre las causas. Han ido cambiando las dinámicas. Antes veíamos muy común ese tránsito hacia el norte, ahora vemos ya no solamente el tránsito, hacia a veces el destino a países del sur. Estamos viendo cambios también en las personas que migran, ya no migran solamente los trabajadores hombres, que era hasta hace muchos años muy común, sino ahora ya están migrando niñas y niños, a veces no acompañados, están migrando mujeres, están migrando comunidades LGBTI, por ejemplo, están migrando, digamos, con características distintas a las migraciones que conocíamos hasta hace algunos años. Y dentro de eso, pues hay que reconocer que el establecimiento de un migrante, pues bueno, es perteneciente a un grupo vulnerable, pero además puede coincidir con otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? A veces podemos estar hablando de una persona migrante que puede ser mujer y que por lo tanto tiene mayor riesgo, digamos, de que sus derechos humanos sean violados. Hay un estudio que establece que 7 de cada mujeres migrantes en México son violadas. Entonces, prácticamente una mujer migrante, cuando decide salir de su país de origen, ya sabe que se va a enfrentar seguramente a acoso sexual o violencia sexual, porque es una parte como muy conocida en el entorno mexicano, ¿no? Las trabajadoras domésticas, muchas veces con nula prestación de seguro médico, con malos pagos, con horas exorbitantes y demás. Niñas y niños que obviamente por su condición de minoría de edad, pues bueno, hace complejo, digamos, el tratamiento de ellos. Hay que hablar que si están no acompañados, pues hay que garantizar un representante, un tutor, un abogado,
garantizar que su opinión cuente, que privilegie el interés superior del niño, es decir, muchos factores que van haciendo más complejo la dinámica migratoria y que estamos viendo, por ejemplo, en esta caravana migrante, que es un tema, digamos, a analizar, ¿no? Hay mujeres, hay niñas y niños, hay personas de la comunidad LGBTI que también, digamos, agravan esta condición de vulnerabilidad del migrante, y está la migración agrícola. ¿Cuáles son los factores que generan la migración? Pues básicamente podemos englobar 4, pero como muy generalizados. Los factores económicos, los factores políticos, los sociales y los culturales. Pero por supuesto que estamos viendo cada vez más énfasis en aspectos a veces ya no tan conocidos, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? La gente está migrando, por ejemplo, por desastres naturales. Haití, la migración que tuvimos hace un par de años, claro que el tema de la pobreza era un tema, pero el que fue el detonante, digamos, de esta migración fueron los desastres naturales. La violencia en los países de Centroamérica, liderados por organizaciones delictivas, los famosos Maras Salvatruchas, M18 y demás, que finalmente envuelven a las personas en un ciclo de violencia que ya no es solamente el factor de pobreza extrema en la que viven, sino que el factor detonante va a ser la violencia en los estados en los que viven. Por ejemplo, en Honduras, ahorita les voy a señalar más las causas, pero a grandes rasgos, una persona puede tener a un niño de 10 años, va a llegar un grupo delictivo y le va a decir, tu hijo ya es material, digamos, dispuesto para dedicarse a delinquir, ¿no? Y ahora se va a dedicar a asesinar, a vender droga y demás. Entonces lo que hacen es que le dicen, me lo llevo, y si te niegas, te mato a ti y a toda tu familia, y si forma parte del ciclo, eventualmente va a tener que matar a alguien de su familia y eventualmente va a terminar muerto precisamente por la actividad a la que se dedican, y también puede terminar en prisión, obviamente, por los delitos que cometa dentro de esa organización. Entonces, la decisión que han tomado estas personas migrantes, principalmente de Honduras, pero también algunas de Centroamérica, ha sido una decisión muy tajante. No están decidiendo, quiero ganar dólares, quiero vivir mejor, quiero tener el alimento los 3 días, no, están decidiendo no solamente por eso, sino por un tema de vivir o morir. Seguir viviendo en el estado en el que se encuentran implicaría básicamente que van a morir. Las personas que vienen migrando ya han matado a una parte de su familia, entonces ellos saben que son los siguientes, ¿no? Siempre se ataca a todos los miembros de la familia por parte de estos grupos delictivos, entonces saben que la decisión es como muy clara, tienen que salir para tratar de salvar su vida, la de sus hijos y la de sus nietos, porque también hay abuelitas y abuelitos en el camino. Podría empezar con cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos, la ley de migración, la ley de refugiados, pero decidí empezar con la Constitución. La Constitución, nuestro documento supremo, y para tantas dudas que se han generado sobre el tema. El artículo primero fue reformado en 2011, sin embargo esta parte mantiene un poco de su esencia, no ha cambiado, digamos, desde ahí, pero ¿qué establece el artículo primero constitucional? Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué nos quiere decir este artículo primero constitucional, que yo creo que lo tenemos muy visto, pero nos ha generado dudas actualmente? Es, las personas migrantes no tienen derechos. ¿Qué pasa ahí? No. Nuestro marco jurídico, constitucional, internacional y en materia de leyes secundarias incluso, establece que los derechos humanos son para todas las personas en el Estado, bajo la jurisdicción del Estado. Y es decir, no importa si eres migrante, si eres un migrante regular, si eres un migrante irregular, tus derechos humanos tienen que ser protegidos por el Estado. Y ahora viene la duda de por qué ha causado tanta desinformación de alguna manera todo este tema. Pero si ustedes los invito a que revisen cualquier tratado internacional en la materia, cualquier parte de la Constitución incluso, o la ley de migración, la ley de refugiados y protección complementaria y asilo político, que es la ley más especializada sobre el tema, va a hacer mucho énfasis en la protección de derechos humanos y que gozarán de los derechos humanos independientemente de su condición irregular o regular en el Estado. Ya ahorita les hablé de los factores muy generales para la migración, pero bueno, atendiendo a esta causa particular de la caravana migrante, pues bueno, hay determinadas causas muy específicas para lo que sucede en Honduras particularmente, pero que obviamente
ha sido también reflejo de Guatemala y El Salvador. ¿Qué señala de alguna manera la diapositiva? Violencia generalizada, pobreza extrema, corrupción política y delincuencia organizada, y la falta, digamos, del Estado por dar atención en este sentido. La violencia generalizada se establece hasta este año, a finales de 2018, que la tasa de homicidios es de 43 por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, nosotros somos un país de varios millones de habitantes, por aquí tomé el dato porque justo lo actualicé, creo que somos 125.3 millones de personas en México. En Honduras la cantidad es mucho más reducida, son 9 millones de personas. Es un estado pequeño. Entonces la tasa de homicidios es de 43 por cada 100.000 habitantes. En 2016 se registraron 5.150 muertes, en 2017 fueron 3.866, y el 70% de estos delitos, o de estas muertes, perdón, son producidas por arma de fuego, ¿no? Lo que refleja la violencia generalizada que vive en el estado de Honduras. Está la operación de pandillas, que eso es un tema muy fuerte para el tema de la violencia generalizada que se ha venido dando en Honduras, y está la incursión ahora del narcotráfico. Entonces están por todos los rubros, todos los elementos para abonar a un estado totalmente inseguro en Honduras y en Centroamérica en general. La pobreza extrema, se considera que el 68% de los habitantes se encuentran viviendo en pobreza extrema. Hay altos costos en la energía, en el agua y en la canasta básica. Las familias ya no tienen qué comer, ya no tienen cómo pagar sus servicios, son extorsionados por las mismas operaciones y pandillas, por el mismo narcotráfico. Entonces la decisión que toman estas personas, que no es nueva, les decía, ya ha habido flujos migrantes con anterioridad, de hecho antes de la caravana migrantes estuvieron llegando centroamericanos también. Lo que llamó la atención es que en esta ocasión decidieron viajar en grupo. ¿Por qué deciden viajar en grupo? Y aquí a lo mejor me voy a poner a platicar un poco con ustedes. ¿Por qué creen que toman la decisión de viajar un poco más bien acompañados y salir estos 7.000, 9.000, que más o menos son los números de los que se habla? Por seguridad, sobre todo porque la frontera de Guatemala con México es súper, pues, insegura por el crimen organizado. Las bandas delictivas como son los Zetas, y pues igual, vienen huyendo de eso, y al cruzarse a México, pues es pasar a lo mismo de lo que viene. Sí. Y el escenario mexicano no va a ser muy distinto. Van a ser extorsionados por grupos delictivos, por la misma autoridad y un poco más, ¿no? Pero efectivamente lo que han decidido a través de esta caravana migrante es lograr una mayor protección, ¿no? Garantizas que viajando en grupo se pueden proteger entre ellos, y además garantizas la recepción del Estado mexicano. Porque ¿qué pasa con las solicitudes de asilo, por ejemplo, que hacen los centroamericanos? El 92% de las solicitudes son negadas por Comar, ¿no? Vienen con periódicos y pruebas de que han matado a la mitad de su familia, y de todas maneras la Comar dice: no hay razones suficientes para considerar que tu vida o tu integridad física corre peligro en el estado del cual eres nacional. Entonces ya saben que no está funcionando viajar cada quien por su lado, entonces decidieron unirse para viajar en conjunto. Tienen el tema de la corrupción política, por ahí tienen a un presidente que a lo mejor entendemos ahí la corrupción que se está dando en el Estado, parece que llega también de forma no legítima. Entonces, pues bueno, eso finalmente va haciendo más agudos, digamos, los problemas que tiene Honduras, la delincuencia organizada, y pues bueno, que les digo que el Estado no ha hecho frente a tratar de frenar esta delincuencia organizada. Aquí nada más les pongo un mapa de más o menos, el rojo es, digamos, la tasa máxima de homicidios. Si se fijan, el más pegado a Guatemala es cuando son las entidades federativas de Honduras que más propensas son a los delitos, a las muertes, y hacia el sur va bajando un poquito la fuerza, ¿no? El amarillo más claro es el índice más bajo. Bueno, ¿qué pasa con la caravana migrante? Y ahorita vamos a hablar de algunos mitos y realidades que se han originado de la caravana migrante, que literalmente cuando me dijeron que iba a dar esta conferencia, que fue como el miércoles de la semana pasada, me estuve todos los días haciendo anotaciones de lo que escuchaba para ir de alguna manera respondiendo a estas muestras a veces de discriminación, de racismo, xenofobia, etc.
Bueno, aquí me faltó una, déjenme ver. Bueno, sí, veo la caravana migrante primero. En cuanto a la caravana migrante, bueno, está compuesta por víctimas de violencia, pobreza, exclusión social en sus países de origen, lo hemos ido platicando un poco. Digamos, la población mexicana, particularmente Baja California, Tijuana, se ha sentido amenazada, pero realmente la caravana no pone en riesgo, ni en inseguridad, ni en posibilidad de que se desproteja a los mexicanos, porque la caravana migrante solamente representa el 0.008% de la población mexicana, es decir, es una fracción mínima. De hecho, se establece que es el 1% de los mexicanos que nacen en el extranjero. Es una pequeñísima parte de la población mexicana. Durante el trayecto, las personas migrantes son víctimas de grupos del crimen organizado y también de autoridades. Por lo tanto, es erróneo acusarles de delincuentes. Ahorita platicamos un poquito más de eso. El desplazamiento forzado y el refugio son fenómenos que requieren soluciones regionales concretas y efectivas, tal como lo señalan los compromisos internacionales que México ha impulsado y adquirido. Mucho se habla de la obligación, que México no tiene ninguna obligación de atender a esta caravana migrante. Esas son concepciones erróneas. México tiene una obligación nacional e internacional de atender a la caravana migrante. No es la primera vez que lo hace, además. Ha habido flujos migratorios muy importantes en México durante muchos años y de alguna manera sí tiene este compromiso internacional, tiene ratificados todos los tratados internacionales en la materia y además en muchas ocasiones ha sido propulsor de estos temas, de brindar refugio y ayuda a las personas que necesiten por el contexto de violencia que viven sus estados. México, así como los países de la región, tienen una responsabilidad con la solución del problema, tanto jurídica como política. Si nos hemos dado cuenta, ustedes ya están llevando de IDH la mayoría, ya llevaron Derecho Internacional Público, habrán estudiado que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde el tema de la soberanía, sin cambiar el concepto, por supuesto, pero lo vemos cada vez más difuso. ¿Por qué? Porque hay cada vez más acuerdos, más regionalismos, más, digamos, ideas de avanzar juntos como estados y no tanto cada quien a la par, ¿no? Entonces, el tema de los derechos humanos ha alcanzado este bloque de globalización y los estados tendrían que estar trabajando juntos para lidiar con la situación. Algunas personas afirman que es necesario apostar a las economías de los países de Centroamérica, por supuesto, pero esa no es la solución inmediata. La solución inmediata es atender a estas personas migrantes, porque si apostamos de alguna manera a revitalizar el tema económico de esos estados, a evitar el tema de la violencia, eso no ayuda a las miles y miles de personas que están muriendo actualmente víctimas de esta violencia en Centroamérica. Se trata de brindar atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, integrándolos al tejido social. Lo que les platicaba hace un ratito sobre otros flujos migratorios importantes en México a través de la historia. Este no es el primer flujo migratorio, hemos tenido muchos y seguramente tendremos muchos más ahora que se está viendo más a México como país de destino. Evidentemente estas personas migrantes todavía tienen la intención de ir hacia Estados Unidos por múltiples factores, pero posiblemente no todos logren ese fin y finalmente terminen quedándose en el Estado mexicano. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, México reconoció bajo asilo a 25,000 judíos, españoles y otros europeos. 25,000. Ahorita estamos hablando de en Tijuana, al menos en el albergue, hasta el día de ayer se registraron 2.800 personas, entonces si se dan cuenta es una fracción apenas de esto. Suponiendo que vengan el resto de los migrantes, que alcanzaría la cifra de 9,000, tampoco pone en aprietos, digamos, al Estado mexicano. En las represiones por las dictaduras militares en América del Sur, como Argentina, Chile, México también recibió a personas refugiadas para darles esta protección internacional. En los 80, los conflictos armados internos en Centroamérica, especialmente Guatemala, México fue el país de refugio de más de 45,000 personas, cuando estaban los conflictos armados en Centroamérica en los años 80. Recientemente, en 2016, vimos un flujo importante de personas haitianas en la idea de quedarse viviendo. Ellos sí tenían un poquito más claro, me parece, la residencia en Tijuana, Baja California en específico, ¿no? Actualmente creo que estamos cerca de los números de los 3,000 personas haitianas que finalmente se quedan aquí en la ciudad y que hemos visto con gran asombro su adaptación a la ciudad y la
facilidad tan buena que tuvieron para integrarse a Tijuana y a sus vidas, ¿no? A sus trabajos, a su vida familiar. Ya hay personas, niños, bebés que han nacido en Tijuana y demás. Entonces esto lo único que viene es aportar a la multiculturalidad de la ciudad de Tijuana, ya por sí hecha de migrantes, por cierto. México tuvo durante el 2017 cerca de 20.000 solicitudes de asilo. En 2016 fueron 8.781, de las cuales aceptó al 52%. Era un poco lo que les platicaba hace un momento, y que también es un tema importante de por qué no están solicitando el refugio en México. Saben que las probabilidades de que no se les otorgue la condición de refugiado son altas, porque la Comar tiene un problema, digamos, en el análisis de las solicitudes, y no acepta a gran parte de las solicitudes de asilo. Por eso han decidido no solicitar a México, porque eso implicaría posiblemente que ahorita les explicaré un poco mejor esta parte, pero cuando el refugio no es concedido, el procedimiento administrativo de migración normal sigue su curso, y por lo tanto puede terminar en una deportación si no se establece algún otro tipo de acogimiento. El 86% de las solicitudes de refugio son de personas de Honduras y Salvador, países de Centroamérica. Algunas son personas de Guatemala y Cuba y Venezuela, que también están siendo altamente, digamos, solicitado su refugio aquí en México. De hecho, recientemente vamos a ver flujos importantes también de venezolanos, ¿no? Vamos a ver cómo interactúa la sociedad mexicana y tijuanense frente a esto. Ahora sí, mitos y prejuicios contra las realidades sobre la caravana migrante. Del lado derecho para ustedes les he puesto los mitos o los prejuicios que se han formado a través de esta caravana migrante. Los migrantes son delincuentes. Eso lo hemos escuchado en medios de comunicación, en expresiones, en redes sociales y demás. No, jóvenes, la condición migratoria no es un delito. La migración es considerada una falta administrativa si tuviera que ser vista de esa manera, pero por ningún motivo constituye per se un delito. Por lo tanto, no son delincuentes, no están cometiendo un crimen. Lo único que están haciendo es migrar, y esa migración lo que más puede generar es el reconocimiento de una falta administrativa que conlleve a la aplicación de una multa. Eso es todo. Entonces, los migrantes por sí mismos no son delincuentes. No les darán refugio en Estados Unidos, ya lo dijo el presidente. Las leyes migratorias en Estados Unidos, el personal de las autoridades migratorias en Estados Unidos no han cambiado. Entonces, lo único que está generando el presidente del estado vecino es este discurso de odio, de discriminación, de tratar de frenar la migración, pero si se dan cuenta, las personas que se están acercando a la garita están ingresando a Estados Unidos, obviamente con cierta lentitud, porque hay muchas otras solicitudes de asilo que se están tratando, pero las personas que vayan y hagan el trámite van a pasar, van a quedar bajo custodia en Estados Unidos, se va a hacer el análisis, y a partir de ese análisis se determinará si la persona recibe la calidad de refugiado o se deporta a su estado del cual es nacional, bajo la idea de no haber cumplido estos requisitos. Por ejemplo, de acuerdo a Estados Unidos, si el migrante tuvo oportunidad de obtener la calidad de refugiado en otro país y la rechaza por acudir a Estados Unidos, eso afecta severamente su posibilidad de que sea asilado, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ese es un factor ahí delicado en la recepción que se vaya a dar de las personas estadounidenses. Hace rato que hablaba de los factores, pues bueno, el factor de violencia, de economía y demás, pero también muchas personas migrantes vienen a reunificarse con sus familias, ¿no? Entonces también no es un tema a veces solamente de quiero Estados Unidos, sino que muchas veces están buscando unirse a las familias que ya migraron antes que ellos. Migran porque quieren ganar dólares o por motivos económicos. Eso es muy típico ver a la migración como ese migrante solamente por razones económicos, pero como ya hemos ido explicando desde el principio, la migración se genera por múltiples factores y no solamente es el tema económico, es por desastres naturales, es por la integridad de la vida o de la integridad personal, razones sociales, culturales, de reunificación familiar, a veces los desastres naturales también, entre muchos otros factores que no se reducen, por supuesto, a un tema económico. Primero se debe proteger al mexicano, y lo recuerdo con el artículo que les puse hace un ratito.
no hay personas de primera y de segunda clase. No tengo que proteger primero al mexicano y luego, cuando me sobre tiempo o dinero o espacio o lo que necesite, puedo proteger al extranjero. Las personas son personas todas, mexicanas, extranjeras, regulares, irregulares, y por lo tanto el Estado mexicano tiene que proteger a todas las personas por igual. No se tendría que suponer que proteger a migrantes implica desproteger al mexicano. Lo que tenemos que hacer es exigir a la autoridad que sí tiene la capacidad económica, si eso es lo que hace falta, para atender tanto las necesidades de las personas mexicanas como de las personas que migran de Centroamérica. México no es responsable que le exijan a sus estados. Ya lo platiqué hace un ratito, México sí es responsable y obligado nacional e internacionalmente a brindar refugio a las personas que así lo requieran, así como asilo político. Por si a lo mejor ya después no me dan la oportunidad, hay una distinción entre refugio y asilo, muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Entonces, esta caravana migrante encuadra en el tema del refugio. El asilo político se da a las personas que huyen por la comisión de algún delito político en sus estados. Entonces tiene una especificación como muy concreta. Y en el caso del refugio, huyen por casos de violencia generalizada en sus estados, donde corre peligro su integridad o su propia vida. Nosotros sí recibimos a los migrantes, pero a ellos no. Ellos son invasores. Son personas que escapan de situaciones extremas con la finalidad de salvar su vida. Lo hacen acompañados como medio de protección y de ninguna manera van a amenazar nuestra seguridad. Aquí es bien importante que parte de este inicio que di de desinformación y desconocimiento es un poco eso. Se han viralizado algunas imágenes, algunos videos, pero es bien importante que reconozcamos estos casos. Un acto o una persona no debe de representar a toda la población migrante, ¿no? Y de todas maneras yo tendría mis dudas de qué delito comete una persona que dice que no le gustan los frijoles, por ejemplo. No sé si lo vamos a ver a lo mejor grosero, no atendiendo digamos al acercamiento de la gente mexicana que les está dando lo que se pueda, pero ese solo acto no puede representar a la caravana migrante. Hace unos años, cuando el presidente vecino estaba haciendo campaña, dio un discurso en el que dijo: todos los mexicanos son violadores, delincuentes, homicidas. ¿Y qué dijimos todos los mexicanos? No, los mexicanos no somos eso. Los 20 y tantos millones que tienes allá están siendo útiles, digamos, están trabajando, están generando economía a tu país. Pero, ¿qué sucede ahí? Tenemos como esa no tan cercanía al discurso ahora, ¿no? No podemos generalizar por el acto de uno o unos cuantos a toda la caravana migrante. Igual que como no se podría catalogar, porque sí hay personas en Estados Unidos que han cometido delitos como violaciones, homicidios, pero eso no representa a todos los mexicanos. No podemos generalizar de esta manera. Y luego, por último, los derechos humanos son para los mexicanos, los derechos humanos no son para los delincuentes, o la última y más actualizada frase: los derechos humanos son para los humanos derechos. No. Los derechos humanos son para todas las personas, los derechos humanos son universales, son independientes de la raza, de la nacionalidad, de la posición económica, de la religión, el idioma, la nacionalidad, la orientación sexual, cualquier característica distintiva, pues los derechos son para todas y son para todos. Entonces no podemos hacer esta clase de distinciones entre las personas mexicanas y las personas pertenecientes a esta caravana migrante. Y no les cambié la diapositiva hace ratito, pero bueno. Nada más un poco para ejemplificar los tratados de los que somos parte del Estado mexicano. Pues bueno, tenemos múltiples, pueden irse a temas más generalizados que ya puntualmente vamos a encontrar que se habla de la obligación del Estado de brindar refugio, de brindar asilo y otras cuestiones más. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada,
el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el protocolo sobre tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, una recomendación, bueno, un par de recomendaciones sobre los trabajadores migrantes, la número 86 y 151, que también abordan este tema, no sin tampoco mencionar a los organismos internacionales específicos sobre este tema. Obviamente aplicar el tema de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, algunos otros comités de Naciones Unidas, ya a lo mejor más en materia de otros grupos vulnerables, pero que puede tener conexión con el tema de migrantes, pero renovación del mandato del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en 2008, aprobación de los párrafos sobre migración en la Declaración y Programas de Acción de la Conferencia Mundial sobre Migración y Desarrollo de 2008, y la aceptación de la competencia para recibir comunicaciones de los particulares al Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, ¿no? México recibe comunicaciones individuales por parte de este comité. En cuanto al régimen jurídico del refugiado, pues bueno, también tenemos varios documentos más. Está el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Está la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada por más de 140 Estados miembros. Está el protocolo relacionado a la condición de los refugiados del 66, y está la Declaración de Cartagena sobre refugiados, también como algunos otros instrumentos internacionales que abordan el tema particular de los refugiados. México frente al fenómeno migratorio. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, digamos, por lo que ha sido México a través de la migración. Hasta 2009, particularmente el 10 de diciembre de 2009, México criminalizaba la migración. Aunque ahorita no estamos muy distantes de eso, había tipificado, digamos, en la legislación una criminalización al migrante, que establecía la Ley General de Población. La Ley General de Población, en un capítulo, si no mal recuerdo es el cuarto, establecía todo el tema referente a la migración y establecía penas de 18 meses hasta 10 años a cualquier persona que se integrara en el Estado sin un documento válido o un documento regular para hacerlo. Entonces, lo que estaba generando era una criminalización de la migración. Eres migrante, había una prisión para ti por el hecho de ser migrante, no la consecución o la comisión de algún tipo de delito. Obviamente las cosas cambian, aparte de que se elimina esta parte de considerarlo prisión por la Ley General de Población en 2009. Después hubo una transformación importante en el Estado en 2011 con esta reforma en materia de derechos humanos. No solamente cambian el artículo primero, que ahorita vimos una fracción, en cuanto a la recepción de los tratados internacionales, cambia algún uso de palabras, por ejemplo, de individuo a persona, de garantías individuales a derechos humanos, se agrega el criterio prohibido de discriminación sobre orientación sexual, se agregan dos principios importantes como la interpretación conforme y el principio pro persona, el deber de las autoridades de proteger y reparar derechos, etc. Pero impacta también en otros artículos de la Constitución que no son menos importantes en la materia. Por ejemplo, el artículo 33. El artículo 33, y que creo que también tiene relación con las expresiones emitidas hace unos días por ciertas personas de la ciudad, decía antes de la reforma: el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Ese artículo estaba hasta antes de la reforma constitucional. ¿Qué sucedía con esto? Era un artículo inconstitucional e inconvencional. Estaba garantizando que el Ejecutivo Federal pudiera deportar a cualquier persona solamente con su mera pretensión de hacerlo. No tenía que haber un juicio previo, no tenía que haber una orden fundamentada y motivada en la ley. A partir de ello, en 2011 se reforma este artículo y ahora dice: el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Se ha suplido estas deficiencias que existían en la Constitución respecto al trato al extranjero y dice, bueno, sí puedes expulsar a un extranjero siempre y cuando haya una previa audiencia, una posibilidad de que él se defienda, y además va a ser bajo un procedimiento administrativo y con una orden fundamentada y motivada en la ley. Entonces no solamente es el cambio del artículo primero y esas interpretaciones que podemos hacer a partir de él, sino también el artículo 33 con particular relevancia al tema de los extranjeros.
También el artículo 33 señala o hace énfasis de nuevo en que los extranjeros gozarán de todos los derechos humanos que dispone el capítulo primero, igual que cualquier otro mexicano. A partir de 2011 también viene la ley de migración. Lo que hacen es que se elimina la Ley General de Población en cuanto al apartado de migración y se pasa todo a regular a través de una ley de migración. Esto es un cambio muy relevante porque la antigua ley no tenía una preparación en cuanto a derechos humanos, era una ley como muy sesgada en ese sentido, y a partir de ahora, pues bueno, trae este apego a los tratados internacionales como eje rector la protección de derechos humanos, los principios de unidad familiar, interés superior del niño y otros principios importantes, aunque por supuesto que tiene severas deficiencias tanto en la ley como en la implementación que la autoridad ha hecho de ella. Pero bueno, eso podríamos verlo en otro momento. Otros avances importantes, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político de 2011, que es de hecho la ley específica para el tema que estamos tratando. Hay otra ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana del Distrito Federal, la Ley de Migración de mayo de 2011 y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas de agosto de 2011 también. Nada más para hacer énfasis en un tema de la Ley de Migración. La Ley de Migración establece 9 calidades migratorias por las cuales una persona extranjera puede radicar regularmente en el Estado. Establece en la número 5 el visitante por razones humanitarias. Dentro de esto establece que las niñas, niños y adolescentes no acompañados pueden tener esta visa humanitaria. Las personas que hayan sido víctimas de delitos o testigos de ciertos delitos también pueden acceder a la visa por razones humanitarias. Y el ser solicitante de la calidad de refugiado en México es motivo para que puedas tener la visa por razones humanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando se interna en el país va a solicitar, por ejemplo, si así lo considera, la condición de refugiado. Y mientras le resuelven la condición de refugiado, que va a ser dentro de 45 días, que es el límite que tiene la autoridad, o que puede duplicar otros 45 días, la persona va a poder tener esta visa por razones humanitarias. Eso le va a permitir, por ejemplo, trabajar en el Estado y de alguna manera valerse de alguna manera para cubrir su sustento y demás. Principios relevantes, rectores en cuanto a la ley de refugiados: establece la no devolución. Cuando una persona es reconocida con la calidad de refugiado, no se puede devolver al Estado al cual es nacional. Y además, donde corre peligro su vida o su integridad física. El principio de no discriminación, el principio de interés superior del niño, de unidad familiar, de no sanción por ingreso irregular. Las personas que solicitan refugio comúnmente entran de manera irregular y ya en el Estado solicitan, porque es un requisito de hecho estar ya en el Estado, solicitan la calidad de refugiado y eso no amerita, de acuerdo a la ley, ningún tipo de sanción. Y la confidencialidad que se va a hacer de sus trámites hacia la Comar. La autoridad que lleva este trámite es la Secretaría de Gobernación a través de su Comar, que es la Comisión Mexicana sobre Ayuda al Refugiado. El artículo 13 de esta ley nos establece cuándo se va a reconocer la calidad de refugiado a una persona. No sé si estará muy pequeñito para ustedes, pero a grandes rasgos, que debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda, a causa de estos temores, regresar a su estado. Que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos, o que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia en territorio nacional, tengan fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Estas son las tres, de alguna manera, condiciones que establece el Estado mexicano para tener este reconocimiento de refugiado en el Estado. El proceso para hacer el reconocimiento de refugiado, pues bueno, es relativamente sencillo si se da la información pertinente a los migrantes. Muchas veces el Instituto Nacional de Migración no informa a las personas sobre este derecho que tienen de solicitar el refugio y por lo tanto siguen un procedimiento administrativo que culmina en una deportación y hasta ahí queda el asunto. Pero digamos, lo correcto sería que el instituto informe esta posibilidad de asistir a Comar o presentar directamente al Instituto Nacional de Migración su solicitud de asilo. Puede ser verbalmente, en una hojita, anotar alguna oración, digamos, en la que esté solicitando refugio, y con eso se puede dar inicio a esta solicitud.
se les va a indicar por parte de la Comar que tiene que llenar un cuestionario y hacer una entrevista personal. En la entrevista personal tiene que de alguna manera expresar los motivos por los cuales tiene este temor fundado que de volver a su estado pues corre peligro su integridad o su vida básicamente en el estado del cual es nacional. Se van a hacer alguna serie de investigaciones sobre las condiciones en el país de origen para determinar si efectivamente el contexto de esos países de alguna manera generan la obligación del Estado mexicano de reconocer la calidad de refugiado a una persona. Se va a realizar un análisis y dentro de los 45 días de que se presenta la solicitud, la Comar tendría que estar resolviendo de alguna manera si otorga la condición de refugiado o niega esta condición. Incluso negando la condición de refugiado, todavía tiene que especificar si va a otorgar una figura que se llama protección complementaria, que esto básicamente implica que de todas maneras no va a devolver a la persona al estado del cual es nacional. Una vez que obtiene esta resolución favorable, por ejemplo, si fuera el caso, el Instituto Nacional de Migración lo va a denominar como inmigrante y lo va a equiparar a la figura de residente permanente. Entonces ya puede vivir en el estado, trabajar en el estado y tiene una calidad perfectamente compatible, digamos, con todas las actividades, salvo que haya de alguna manera un revés, digamos, a la solicitud, a la condición de refugiado que se le ha otorgado. Los derechos humanos de las personas migrantes, y ya voy sobre el tiempo. Básicamente, las personas migrantes tienen todos los derechos humanos que tienen todas las personas mexicanas en el Estado. Si recuerdan de derecho internacional privado, si ya lo llevaron, o derecho constitucional, tuvieron que haber visto el capítulo primero de la Constitución. Sí se establecen algunas restricciones, pero son mínimas. Hay restricciones en cuanto a derechos políticos, hay restricciones en cuanto a... se me fue el nombre, asociación y petición solamente en temas políticos, en todo lo demás está permitido. Hay restricciones en cuanto a los cargos públicos y concesiones, se establece que hay que preferir al mexicano sobre el extranjero si están en igualdad de condiciones. Se prevén algunas restricciones en materia marítima, aérea, militar y básicamente, y la última, el 27, de propiedad. Y es el último de las restricciones. Fuera de eso, la persona extranjera, migrante regular o irregular, goza de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? Y de alguna manera la primera oración abarca ese tema: Constitución y tratados, libre tránsito, seguridad jurídica, debido proceso, atención consular, derecho a no ser discriminado, asilo, a refugio, a protección de la unidad familiar, a no ser discriminado, criminalizado, a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a un traductor, a la hospitalidad del Estado receptor y la solidaridad internacional. Y ya específicamente sobre los derechos humanos de las personas refugiadas, ya va a tener un sesgo un poquito distinto. Obviamente gozarán de los derechos humanos de todos los migrantes y además el derecho a no ser devuelto a su país de origen, porque obviamente se ha reconocido que en su país de origen corre peligro su vida o su integridad personal, a que no se le ponga algún tipo de sanción por haber entrado irregularmente al territorio, a un intérprete, a no ser discriminado, a conocer el procedimiento para determinar su condición de refugiado, protección contra la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, derecho a atención médica, derecho a educación, derecho a trabajar, derecho de pensamiento y de circulación. Y ya para concluir, el día de ayer despertamos con esto sobre Tijuana. Todos los diarios internacionales, digamos, mostrando una Tijuana discriminadora, xenófoba, clasista en algunos puntos. Eso se vuelve muy desconcertante, entonces tenemos que tratar de revertir esa situación. Aquí les puse en unos circulitos, si tienen, digo, ya no me va a dar tiempo de profundizar mucho sobre el tema, pero analicen los conceptos. Por ejemplo, CONAPRED nos habla de discriminación. Yo prefiero evocarme a la ley, pero sobre discriminación va a haber en CONAPRED, va a haber sobre xenofobia, sobre clasismo, sobre, me falta una, y racismo. Entonces, si tienen una duda de si realmente la situación que se ha dado en Tijuana encuadra en ese tipo de figuras, revísenlas, y la verdad es que así es. Entonces, bueno, el Estado mexicano tiene esta obligación de brindar protección. Cuidado con el tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión tiene límites, igual que todos los derechos humanos tienen límites. Y cuando incitas al odio, a la discriminación,
a la violencia, ya no estás ejerciendo tu derecho de libertad de expresión, estás transgrediendo los derechos de otras personas y hay un límite, digamos, ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, recordar que antes que migrantes son personas y por lo tanto merecen todo nuestro respeto y protección como ciudadanía y como Estado. Y pues básicamente recordar esta parte de todas las autoridades del Estado pues van a tener la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su nacionalidad, raza, idioma y cualquier otra característica distintiva de estas personas, pero que de alguna manera tienen que garantizar los derechos humanos de estas personas en el Estado. Dos cosas importantes, creo que para el Estado, realizar acuerdos globales para avanzar en el tema, que haya comunicación entre federación, Estado y municipio, que al parecer no se ha visto. Yo creo que parte de este descontento en la ciudad y todo el problema que se ha originado tiene que ver mucho con la falta de atención del Estado. No nos han dicho cifras y yo creo que sí tendrían que tener un orden y una organización respecto de la migración y eso no afectaría, por supuesto, derechos humanos, pero al final de cuentas no saben lo que está pasando, no están atendiendo el tema y al final como siempre, es la organización civil la que sale al quite y está ahí atendiendo las necesidades de los migrantes cuando tendría que ser el Estado porque sí es su obligación. Y bueno, de la sociedad, insistir en el tema de la defensa y protección de los derechos humanos, no caigamos en provocaciones respecto a eso, tenemos que garantizar que se protejan sus derechos humanos y mucho cuidado con la desinformación. No compartan información que no estén totalmente seguros de que sea fidedigna y que no contribuya a este discurso de discriminación y odio que impera actualmente, particularmente en la ciudad de Tijuana. Muchas gracias y espero las preguntas, por supuesto. Agradecemos la participación de la maestra por su importante e interesante conferencia. Enseguida abriremos un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano. Buenas tardes. Bueno, más que pregunta es felicitarla por toda la información y sobre todo creo que uno de los factores que ha influido en la ciudad desafortunadamente es la falta de información, el que se utilicen las redes para dar una información negativa en lugar de una información positiva. En mi opinión, la falta de coordinación tanto lógicamente de la federación, de las autoridades federales, estatales y municipales, pues dejan entredicho la verdad, el cambio político que se está sufriendo, pero estamos dejando realmente a la intemperie a estas personas, ¿no? Entonces, yo felicito mucho este foro y creo que todos nosotros podemos ser multiplicadores de la información, porque la verdad yo me siento muy desafortunada de que Tijuana, como siempre, exhibida a nivel internacional por la carencia realmente de información. Y las autoridades también responsabilizarlas porque debieron de haber preparado, sabíamos que esto venía hacia las fronteras y yo no veía esa información. Y las autoridades pues están usándose, ¿verdad? De alguna manera, no es mi responsabilidad. Claro que lo dijo usted al final, federación, el Estado, municipio y la sociedad civil. Y desafortunadamente pues qué lamentable, ¿no? Que no tengamos esa información a tiempo y que estas personas estén sufriendo aparte en su país, pues una discriminación de la que nosotros siempre estamos criticando al país. Que tenemos vecinos, estamos actuando igual. Entonces yo la verdad los felicito, qué bueno que me invitó por aquí el director a venir con ustedes y le agradezco la verdad información y que todos seamos multiplicadores de este información. Se nota en el gobierno que hay una transición y además, por ejemplo, el gobierno municipal no se atrevería a culpar a la federación si no fueran de distinto partido político, ¿no? Se nota que hay la posibilidad o la indicación de mandar el tema a la federación, que obviamente si la migración es un tema de competencia federal, hay que decirlo, pero también hay que responder como entidad federativa y como municipio, ¿no? Particularmente yo juzgaría sobre todo al municipio porque la entidad federativa ha mantenido un papel un poco más decente, digamos, en ese sentido. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días o tardes. No sé si me alcanza a escuchar. Sí. De garganta. Una duda que particularmente hemos tenido los tijuanenses es qué condición de esa caravana migratoria, ya que usted habla que todos somos libres de transitar en el país. La pregunta sería por qué ellos necesitan un documento o su condición o por qué se cuida frontera sur. Porque hay gente de migración de mexicana en frontera sur cuidándola
Si somos libres de transitar, pues cualquier extranjero puede hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿ellos entran al país con qué calidad? ¿Refugiados? ¿O cuál es el asunto de todos ellos? Bueno, nunca dije eso porque no me atrevería a decirlo. No hay libre tránsito. De hecho, hace ratito dije, todos los derechos humanos tienen de alguna manera, limitaciones. Ningún derecho humano es absoluto. Entonces, la libertad de circulación obviamente se limita a, por ejemplo, alguna orden civil, la orden penal o las leyes migratorias también por sí mismo. Aquí lo que se ha adoptado es, cuando vienen las personas migrantes, a lo mejor, digamos, transitando no en esta caravana masiva, lo que se hace es que se detiene en una estación migratoria, normalmente en Chiapas o algún estado del sur, y ahí, digamos, se lleva su proceso migratorio hasta la eventual deportación. Lo que ha pasado es que al viajar en caravana, digamos, estas cientos de personas en conjunto, ha hecho que de alguna manera el Estado abra las puertas para conceder o reconocer la calidad de refugiado a estas personas. Se les ha de alguna manera invitado a que asistan a esta calidad de refugiado. Solamente hay 3.300 solicitudes de refugiado. Obviamente faltan que se conozcan los resultados dentro de 45, 40 días, no sé cuánto va un poco en el conteo, pero hay algunas personas que han rechazado también la condición de refugiado porque tienen intención de llegar a Estados Unidos. Aquí obviamente la decisión de la federación ha sido dejarlos pasar, un poco como sucedió con los haitianos. Con los haitianos llegaron igual que los centroamericanos ahorita, lo único es que cuando llegaron a Tijuana la situación estaba un poquito más delicada porque en ese momento sí iba llegando el presidente vecino y ahí sí ellos decidieron mejor quedarse en Tijuana, solicitaron la condición de refugiado aquí en Tijuana y se quedaron aquí. Pero vienen exactamente en la misma condición que las personas haitianas en su momento, ¿no? Sí hay una limitación, por supuesto, porque sí están, de alguna manera lo dije al principio, no están cometiendo un delito, pero sí es una infracción administrativa porque no están regularmente. Aunque, hay que decir, las personas migrantes tendríamos que ver cuándo entran al Estado mexicano, pero tienen 30 días para solicitar la condición de refugiado. Entonces creo que incluso la primera caravana todavía no está dentro de ese marco. Creo que están por tomar la decisión de qué es lo que van a hacer, ¿no? Si siguen con la idea de solicitar la protección en Estados Unidos o finalmente se quedan en México. Pero claro que México y el contexto de Tijuana pues ahora se vuelve complejo por la situación, ¿no? Otra cosa que se me pasó a decir antes, la única autoridad que puede solicitar tu estancia regular en el Estado es el Instituto Nacional de Migración. Policía municipal no puede hacerlo, policía estatal tampoco, militares y por supuesto una persona particular tampoco puede hacerlo, porque se ha visto en las calles que detienen a personas con un teléfono y le dicen, a ver, tú pareces hondureño, saca tu credencial para demostrar tu nacionalidad. No se puede hacer eso, ¿no? Están llegando a un límite, digamos, en la situación de la discriminación en el Estado. ¿Iba a comentar algo? Sí, la única duda también es que se han enfrentado al Estado mexicano, porque de hecho hasta el ejército y policías se han enfrentado con ellos. ¿Por qué esa condición también? Porque son personas que han agredido al Estado mexicano. Sí, bueno, también esa parte es importante, no todos los migrantes han agredido, ¿no? Porque por ejemplo de los migrantes que están ahorita en Tijuana, 1.461 son hombres, 546 son mujeres, 338 niñas y 181 niños. Entonces, obviamente lo que nos han mostrado en los medios de comunicación, que tampoco considero que se pueda justificar o que sea correcto la agresión a las autoridades, digamos, mexicanas, tampoco podemos generalizar que fue toda la caravana migrante quien de alguna manera realiza este tipo de conductas, ¿no? Entonces, la mayoría, hay que decirlo, el grueso de la caravana migrante son familias que de verdad buscan una oportunidad de salir adelante y de literalmente salvar su vida, ¿no? Pero sí, hay un tema, por ejemplo, ayer salió el dato, tampoco lo pretendo esconder, digamos, en el tema de la protección de los derechos humanos, se detuvieron a 33 personas, me parece 34, por portación de drogas y alguna otra comisión de algún delito, y fueron de alguna manera retirados del albergue. Ese 34 personas representan al 1% de la caravana migrante alojada en el albergue actual en el centro. Entonces no representa nada y tampoco, es más, hasta me parece muy bien, porque entonces garantizas que las familias que estén en los albergues estén totalmente protegidas, incluso de las mismas personas que puedan venir de Honduras y que puedan afectar de alguna manera su tranquilidad o su seguridad, ¿no? Porque vienen niñas, vienen niños y vienen muchas familias. Entonces hay que tener como cuidado con eso. El hecho de ser migrante y la protección de sus derechos humanos no va a tener ninguna implicación con que si cometen un delito se procese de la manera regular en la que se debe de procesar, digamos, a cualquier persona, incluso mexicana. ¿Alguna otra pregunta?
yo más bien hice un comentario o como algo que usted nos podría aportar a nosotros, porque como estudiantes de Derecho le podemos hablar a la sociedad con respecto a este tema cuando no se tiene una cultura de derechos humanos y cuando realmente el tema pues se desconoce, porque en Tijuana y Norte California como que creemos que la reforma todavía no ha llegado, como que lo vemos muy lejos, eso de tener una completa cultura de los derechos humanos y sobre todo también por el discurso que se está dando de mi tierra, de mi país, de mi como ajá, y que son discursos que realmente son del siglo pasado, que como usted dijo, ¿no? O sea, ir unificando a los estados para un fin y que ya estas fronteras, estas barreras se vayan difuminando, ¿no? Entonces nosotros ¿cómo podemos hablarle a la población con respecto a estos temas para que estos mensajes ya no se sigan reproduciendo? Estos mensajes de odio y de racismo. Gracias. Sí. Yo quería preguntarle, comentó acerca de estos prejuicios que tiene ahora la sociedad, especialmente la tijuanense, que está tan polarizada. Hay un supuesto que comentan mucho que es cuando criminalizan al migrante, bueno, en especial a los hondureños, hablan mucho de cómo rompieron esta barda entre Guatemala y México. Quería saber usted cómo podría responder a ese tipo de comentarios en donde se les criminaliza toda la caravana solamente por haber vandalizado, por así decirlo. Bueno, los dos temas bien complicados, pero sabía que no me iba a librar. ¿No se escuchó? Lo que preguntó no. Bueno, rescato brevemente cómo hablarle a la población, cómo difundir este tema de derechos humanos en una ciudad que se ha visto, como renuente, digamos, a aceptar este tema y la caravana migrante, y el tema de cómo entraron algunos o cómo derribaron un muro en el sur de México y cómo de alguna manera afrontar el argumento, digamos, hacia esa parte. Le voy a decir la verdad. Yo básicamente me ausenté de las redes sociales. Obviamente no dejé de ver porque era inevitable, pero digamos establecer este diálogo y ponerse a pelear, digamos, con cada una de las personas que tenemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales o en nuestra familia o en nuestro entorno, nuestros amigos, los compañeros, es bien complicado, pero creo que vale la pena hacerlo en la medida de cuando usted evalúe que es posible lograr algo, ¿no? A veces hay situaciones en las que están como muy perdidas las cosas, entonces yo diría que enfocarnos en, como lo dijo la profesora hace un ratito, ser multiplicadores. Eso es lo que más de alguna manera buscamos con la elaboración de este evento, con las clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al final de cuentas, que ustedes lleguen a casa y le digan a su mamá y a su papá, hoy aprendí esto, ¿por qué debe ser así? Y que las dudas, ustedes están estudiando, díganme si no, sus papás les tienen como un respeto importante por ser a lo mejor los primeros abogados de la familia, o si no lo son, por decirle, papá, tú estudiaste hace 40 años y las cosas ahora son un poco distintas, ahora hablamos de derechos humanos y estas situaciones. Entonces, atendiendo a casos concretos y siempre a lo mejor en nosotros mismos, ¿no? En nuestro entorno, en tratar de dialogarlo. No se ha puesto como muy violenta toda la situación, entonces tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? Yo quise ir el domingo, por ejemplo, tenía pensado ir a llevar algún tipo de ayuda, pero me di cuenta que la posibilidad de acceso era imposible y ya en ese momento iba a correr peligro mi integridad o mi vida, ¿no? No lo sé, ¿no? Incluso la gente que llevaba cosas, pues las regresaban, les tiraron comida y demás. Hay que tener mucho cuidado con qué clase de persona te vas a poner, porque hay un discurso muy fuerte, ¿no? Y muy nacionalista. Al final de cuentas, creo que Tijuana está muy fuertemente, y no lo sabíamos, influenciada por el país vecino, ¿no? Ahora nos damos cuenta que todo este discurso que nos han metido en la cabeza durante 2 años sí surtió efectos, y lo tenemos aquí con la bandera mexicana, ofendiendo, denigrando, incitando a que asesinen a personas hondureñas porque valen no sé cuántos. Es una cosa impresionante. Entonces yo creo que atender su entorno en la medida de lo posible, pero también por nosotros mismos. Digo, no les creo que les iba a poner mi correo aquí. Les pongo mi correo aquí por si quieren más información o por si están interesados en ayudar. Tengo de alguna manera gente cercana en los albergues y demás. Hay ayuda de todo tipo. Puedes ir de voluntariado si no hay la capacidad económica, a lo mejor puedes ir a llevar ciertas
despensas o artículos de higiene personal que les hacen falta. Puedes también, ayer me pasaron un link por medio de Amazon, eliges cierta mercancía y la mandan directamente ya a la dirección del albergue. Entonces hay muchas formas de ayudar que cada quien lo podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades y demás. Pero sí los invito a ser multiplicadores, nada más con mucho cuidado para que no corra peligro su integridad, ¿no? Creo que las cosas se están calmando ya, o sea, ya pasamos el momento de euforia. Afortunadamente muchas veces es así con las redes sociales y demás, que llega al tope el domingo, creo yo, y ahorita ya va descendiendo y creo que la gente está racionalizando. Obviamente hubo mucha gente que fue a la marcha o que incitó todos estos movimientos y que se dio cuenta, momento, esta parte de la violencia yo ya no formo parte de ella, entonces ha causado que también mucha gente se baje de este fenómeno que se dio, ¿no? Y respecto del cómo entraron Arreola al Estado, pues bueno, es complicado defender ese tipo de acciones, pero creo que la parte más importante es no, digamos, esas personas, esas 10, 15 personas que estaban aventando piedras, que fueron agresivos, no representan a la caravana inmigrante. Es apenas una fracción minúscula de lo que es la caravana migrante. Eso habla que son cerca de 9,000 personas, entonces 10 o 15 que vimos en algún momento dado forzando una puerta no representan a la caravana migrante. Y de todas maneras, digo que no lo justifico, uno debe entender un poquito también de alguna manera las presiones por las que están pasando. Esta idea de ya transité, por ejemplo, de Honduras, hicieron todo su camino por Guatemala, que tampoco fue sencillo, y quedarse ahí en la frontera justo entre México y Guatemala, pues no era la opción como más viable, ¿no? Tenían que pasar de cualquier manera, ¿no? Y si recordamos, México cierra las puertas y como que estaba dudando un poquito todavía la presión de Estados Unidos si iba a abrir o no iba a abrir. Entonces, ante la desesperación, pues empezaron unos a aventar piedras al muro, otros se cruzaron por el río y ahí el Estado mexicano les puso un helicóptero arriba, como que puso en peligro que se ahogaran las personas, pero bueno, otros temas. Entonces, no podemos justificar los actos de agresión al Estado mexicano o a sus puertas o a sus autoridades, porque eso tampoco está correcto, pero que sepamos bien que eso no representa a toda la caravana migrante y que no podemos juzgar los actos de uno o los comentarios de una sola persona para toda la caravana migrante. Justo ahorita se están viendo, pusieron afuera del albergue una lona que dice gracias mexicanos por todo el apoyo. Se han circulado videos, entonces también está la parte positiva de decir somos personas agradecidas, la mayoría, y entre ellos mismos se desaprueban, cuando estaban en playas, algunos brincándose y aventando cosas, entre ellos mismos se jalaban y decían, hey, no hagas eso, o sea, eso no somos nosotros. Siempre va a haber alguien por el cual no podemos responder, pero que no va a representar a la caravana migrante. No sé si... ¿Alguien más? Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál sería la postura de los medios internacionales o las leyes internacionales si México cuidara la frontera como lo está haciendo Estados Unidos? Se hizo un conflicto, ya mencionado, pues, entre la línea de Guatemala y México. Si tuviéramos el ejército, si tuviéramos esas vallas, si tuviéramos esa protección como lo tienen los americanos, ¿cuál sería la postura de México ante las leyes internacionales? Totalmente violatoria de los compromisos internacionales de los que es parte, de los mismos órganos de los que forman parte. Aquí hay una diferencia sustancial entre México y Estados Unidos, para bien, diría yo. México sí está suscrito a todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en el tema de migrantes y de refugiados, y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ha sido un estado que ha jugado a ir solo, o sea, a no valerse de acuerdos digamos, de la comunidad internacional, y eso le ha funcionado al ser potencia y demás, pero el resto de los estados, incluso ellos, me parece a mi consideración, no se pueden dar el lujo de funcionar así. Entonces estaríamos transgrediendo todos los tratados internacionales, la misma constitución y leyes internas del estado. Generalmente, bueno, en algún momento nos podría generar responsabilidad internacional. Bueno, con esto damos por concluido el periodo de preguntas y nuevamente le agradecemos que haya aceptado la invitación y el habernos brindado un poco de su tiempo. Enseguida me permitiré hacer la entrega de la constancia a la maestra, que la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, Coordinación de Posgrado e Investigación, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Elizabeth Natalie Rosa Rábago por haber impartido
por haber impartido la conferencia Migración y Derechos Humanos, reflexiones jurídicas sobre la caravana migrante, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, a 20 de noviembre del presente año. Firma el director, maestro Luis Sandoval. Se quedaron con ganas de más, el 26, ¿verdad? 26. Sí. El día 26, de 6 a 7, en este mismo audiovisual. Bueno, con esto damos por terminado este acto, el cual agradecemos su tiempo y presencia. Muchas gracias.